Buen día, bienvenidos. En esta hora estamos una vez más preparados para presentarles una interesante reflexión en el cual vamos a contestar la pregunta que nos hemos hecho y que te la hago yo en este momento. ¿Crees que Jesús está interesado en tu necesidad? No importa cuál sea, para ello vamos a leer los primeros versículos del capítulo 6 del Evangelio de Juan o según San Juan. Realmente Jesús suple las necesidades en forma integral, y podríamos decir que hay algunos que se colocan en un extremo de decir Jesús solamente está interesado en las necesidades espirituales del ser humano, sin tomar en cuenta las otras necesidades. Y por otro lado tenemos otros que están en el otro extremo de solo decir Jesús solo está interesado o está más interesado en las necesidades temporales, como las son de alimento, y dejando las otras. Sin embargo, vamos a ver aquí el orden y lo que Jesús hizo aquí en el capítulo número 6 del Evangelio según San Juan. Dice así: después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, o sea, el mar de Tiberias, y le seguía una gran multitud, pues veían las señales o los milagros que realizaba en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos, y estaba cerca la fiesta de la Pascua de los judíos. Entonces vamos a ver aquí el contexto en el cual se desenvuelve este milagro, porque es el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, el que vamos a reflexionar o a analizar. Después de que Jesús había recibido a sus discípulos, podemos decir que habían venido de predicar, y después de las buenas nuevas, que habían sanado, liberado y predicado el Evangelio del Reino, y también después de que Jesús supo acerca de la muerte de Juan el Bautista, Jesús lleva a sus 12 discípulos a un lugar desierto con el propósito de descansar. Es importante que nosotros tengamos un tiempo de descanso en todo sentido, descanso pero en el Señor. Después entonces de esto, y podemos decir entre paréntesis aquí de que este pasaje de la alimentación de los 5,000 es el único milagro que encontramos en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y en este caso Juan. Entonces había una multitud que se había reunido en ese lugar. Realmente no estaban ahí, sino cuando ellos supieron que Jesús había pasado a ese lugar, que era un lugar desierto, era un lugar donde había un campo, bueno, tal vez no tanto como esto, mucho más grande. Estaban en el lugar cerca de una ciudad que se llamaba Betsaida. Esta ciudad era la ciudad de Felipe, de Andrés y de Simón Pedro. Y era una ciudad, ahora podemos decir que está en los altos del Golán, al norte de lo que es el territorio de Israel. Y entonces ahí los lleva el Señor Jesús a sus discípulos a descansar. Las multitudes supieron que ahí estaba el Señor y lo llegan a buscar. Buscar a Jesús es el primer paso que nosotros tenemos que hacer para recibir algo de Él. Jesús siempre tiene tiempo. Él aquí estaba cansado y fue a buscar un lugar de reposo, pero estaba dispuesto al ver la necesidad de la gente, al ver el deseo de la gente de buscarle. También dice aquí que estaba cerca la Pascua de los judíos. Posiblemente tenemos a un grupo, a una multitud de galileos, podemos decir,
que iban en su peregrinaje a Jerusalén. Al ver que Jesús estaba ahí, entonces lo rodean y van. Según lo que nos dicen los otros evangelios, especialmente lo tenemos en Lucas capítulo 9, que el Señor, al ver las multitudes, les empieza a enseñar acerca del reino de los cielos. Eso es suplir necesidades espirituales. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. En segundo lugar, también nos dicen los evangelios de que Él lo sana, o sea, buscaron a Él por sanidad, porque habían visto que había realizado muchos milagros. Él todavía sigue sanando a los enfermos. Si tú estás enfermo, el Señor está ahí a tu lado. Si tú tienes la confianza y crees que Él es el mismo, Él no cambia. Él nos dejó aquí en su palabra algunas formas en las cuales podemos nosotros guiarnos para recibir del Señor. Entonces, sube al monte y luego dice aquí el versículo 5, entonces Jesús, alzando los ojos y viendo una gran multitud que venía hacia Él, dijo a Felipe. Entonces, Jesús tiene una visión y Él tiene un plan, y Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros, para sacarnos de cualquier situación en la que estemos, no importa la necesidad que tú tengas en este momento. Jesús toma entonces la solución de las necesidades en una forma integral. No divide Él el espíritu, alma y cuerpo, sino somos nosotros una integralidad. Le dice a Felipe, Él le dice a Felipe, bueno, Felipe era uno de los primeros discípulos, y según dice Juan 1:44, de que él era de Betsaida. Le hace una pregunta muy interesante: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Entonces, en primer lugar, lo lleva al nivel económico, material, se puede decir, que realmente no iba a servir de nada, sino que solamente para que Felipe se diera cuenta. Y lo dice aquí el versículo 6, pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Entonces Jesús tiene planes, Él sabe lo que va a hacer si tú crees, porque tenemos nosotros que creer y que seguir ciertos pasos aquí que vamos a ver. En primer lugar, habíamos dicho entonces de que tenemos que acercarnos a Jesús. Y entonces Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo o un poco. Entonces, ¿por qué puso 200 denarios? Algunos piensan que era lo que tenían en caja, y él sabía que habían 200 denarios. Un denario era la cantidad de dinero que percibía un obrero durante un día. Y entonces él dijo: lo que tenemos no alcanza. O sea, una conclusión: no hay suficiente con lo que nosotros tenemos. Y es importante que nos hagamos una evaluación nosotros, en primer lugar, en el terreno de la realidad, dónde estamos. Como cuando uno hace un diagnóstico: me diagnosticaron esto, esa es una realidad. Pero vamos a ver qué pasó con otro de sus discípulos. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro. Entonces Andrés sale aquí, él toma una iniciativa muy interesante. Andrés fue el primer discípulo que tuvo Jesús, y le dijo a Jesús: aquí hay un muchacho, y parece que la palabra usada aquí es un niño o una persona pequeña, un niño pequeño. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tantos? Él mismo se contesta aquí la respuesta al problema es: esto no va a alcanzar. Es la comida de un niño pequeño, y era panes de cebada. La cebada era el material que ellos utilizaban para hacer panes dentro de la clase pobre.
utilizaban cebada y no el trigo. Y 2 pececillos, dice una versión. El pececillo se utilizaba de condimento, o sea, para ponerlo adentro del pan. Entonces, aquí hay algo que tenemos que ver y tenemos que evaluarnos nosotros y ver y llegar a la conclusión que los discípulos llegaron. En primer lugar, Felipe dijo, no alcanza materialmente. En segundo lugar, Andrés dijo, no tenemos suficiente comida. Ahora necesitamos entonces la intervención de Jesús. ¿Cuál es tu problema? ¿No te gustaría invitar a Jesús que entrara al escenario de tu problema a solucionar? Entonces, Jesús dijo, aquí empieza a hablar Jesús, haced que la gente se recueste, y había mucha hierba en aquel lugar. Así que los hombres se recostaron en número de unos 5,000 hombres. Entonces aquí se implica de que estos alimentos fueron entregados a Jesús. Jesús los toma en sus manos. En las manos de Jesús hay bendición, y la bendición soluciona todo lo que nosotros podamos necesitar. ¿Qué situación estás pasando? ¿Tienes algún emprendimiento que hacer? Pónselo en la mano, ponlos en las manos de Cristo Jesús, en las manos de Dios. ¿Tienes alguna necesidad? ¿Vas a empezar algo? Siempre tenemos que ponérselos en las manos del Señor. Dice Proverbios 16:3, dice, encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. Entonces, el tercer lugar, entonces, es después de, primero venir a Jesús, luego hacer una evaluación y darnos cuenta de que no podemos solos. En tercer lugar, entregar nuestros recursos a Dios, entregarle y confiarle a Jesús. Él es el que nos puede a nosotros multiplicar. Y entonces hay instrucciones que el Señor les da aquí. Les dice, recuéstenlos en la hierba. Esto podría no tener mucho sentido si nosotros no tomamos en cuenta que estar recostado en la cultura judía es estar preparado para comer. Ellos no comían así como nosotros, como está el cuadro de la Santa Cena, todos comiendo en una mesa, sino que estaban recostados. Entonces, el estar recostado es una posición de reposo, de descanso. Tenemos que estar nosotros en una posición, como dice el Salmo 23:2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará o me conduce. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Entonces, la otra cosa era que se tenían que organizar ellos, planificarlos. Otro evangelio dice que los agruparon de 50 en 50. Entonces, aquí dice el versículo 11, entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió a los discípulos, y los discípulos los repartieron a los que estaban reclinados. Pero le repartió a aquellos que estaban descansando. ¿Estás tú descansando? ¿Estás dispuesto a que Jesús te bendiga? Pero habiendo dado gracias. Este es otro paso, otra situación que tenemos que tomar en cuenta. Dar gracias a Dios en todo. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y súplica con acción de gracias. Cuando ellos daban gracias, entonces la costumbre judía era decir, bendito seas tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo,
que de la tierra nos das el pan. Posiblemente esta fue la oración que hizo Jesús como judío que era. Y entonces empieza el milagro de la multiplicación. Se multiplica en las manos del discípulo que está repartiendo. ¿Eres tú un discípulo de Jesús? El Señor dijo, id y haced discípulos. Si no te puedes comprometer en este momento a ser verdaderamente un discípulo de Jesús, aprender y seguir al Maestro. Y en último lugar, bueno, dice el versículo 12, ya voy a terminar, cuando ellos se saciaron, dijo a sus discípulos, cuando ellos se saciaron, porque ellos comieron del pan que se había multiplicado, de los peces que se habían multiplicado, comieron hasta saciarse. Dios da todas las cosas para que las disfrutemos de ellas en abundancia, no en escasez, sino en abundancia. Pero recogieron los pedazos y llenaron 12 cestas. Posiblemente los 12 discípulos tomaron una cesta cada uno y llenaron con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Entonces hay el último principio aquí que tenemos que tomar en cuenta, que es de no desperdiciar, de administrar todo lo que tenemos. El Señor nos ha dado recursos. Si alguien no tuviera ningún recurso, pues tiene sus ideas y tiene su tiempo. Ahorita estamos aprovechando el tiempo, estamos administrando este tiempo, tenemos muchas ideas que el Señor las puede tomar si se las damos a Él. Después de haber comido, entonces, la gente, al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Entonces, la señal, el milagro, fue aquí para que nosotros veamos que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías, el Cristo, y para que creyendo tengamos nosotros vida en su nombre. Entonces, tenemos nosotros que hay un orden que Jesús hizo. En primer lugar, buscarle a Él, buscar primeramente las cosas espirituales. Nosotros somos seres integrales, Dios está interesado no solamente en tu parte espiritual, sino que también en tu parte emocional, en la salud de tu cuerpo, está interesado también en tus necesidades materiales, en tus alimentos, pero para ello debemos de buscar nosotros la guianza de Dios a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo que Él nos ha dejado descansando, como lo hicieron aquellos hombres en sus promesas, dándole gracias a Dios anticipadamente, planificando y organizando y administrando bien los recursos que el Señor nos ha dado. Que Dios te bendiga en esta hora y que puedas ser bendecido y edificado en una forma integral. Te invitamos a ver nuestros videos, a seguirnos en nuestro canal. Si no te has inscrito, puedes suscribirte al canal, siempre haciendo un clic en la campanita de notificaciones.